Muy buenas tardes, señor. Daremos inicio a la actividad número 2. Mi nombre es Edwin Llamado Popó. Tenemos aquí al entrevistado, Juan Carlos Coco. Muy buenas tardes. Daremos inicio con la entrevista. Primeramente, esta entrevista se basará en algunas preguntas en donde el entrevistado va a responder de manera a sus experiencias. Primero que nada, tenemos como primer punto, ¿alguna costumbre que usted nos quiera compartir? Pues fíjate que sí, tengo una costumbre que era ir con nuestra familia junta. Empezó un día domingo que decidimos ir todos a visitar a la abuela. Y en ese tiempo, pues almorzábamos juntos, nos divertíamos, llegaba toda la familia. Y bueno, se volvió una costumbre de ir cada domingo. Pero por ahora ya no nos está yendo mucho. Pues casi todos tienen trabajo, están muy ocupados o cosas así. Pues por eso es una experiencia que fuimos un día, fíjate que estaban haciendo comida, iba a divertirnos y nos pasó algo curioso que nos pusimos a jugar en ese momento y ¡zas! Que le pegamos a la abuela, gran regañada que nos dio y en ese momento le hemos tenido un poquito de miedo. Sí. Muy bien, muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, ¿alguna tradición, ya sea familiar o personal, que nos quiera compartir? Pues fíjate que nuestra costumbre era que en Navidad íbamos a trabajar, regresábamos a medianoche, llegábamos con la familia, ¿va? Y yo tenía a mi hermano, que siempre íbamos a comprar cohetes de niños, ya esperando a medianoche, va de comer uvitas, manzanas, angelitos. Se volvió una tradición de nosotros dos y siempre compramos cohetes, nos divertimos afuera quemando y nos asfixiamos un poquito con el humo. Para mí esa ya es una tradición que siempre hacemos, aunque ahora ya no mucho, pues ahora él se encuentra un poquito alejado, un poquito lejos, pero otro día. Muchas gracias. Pasamos al tercer punto, que sería el aspecto o el ámbito de la comida. Algo que nos pueda compartir. Fíjate que en eso sí, te comparto bastante. Pues mi favorito, como diría, que me gusta que me prepare, es el Q. Es mi comida favorita, pues siempre me ha gustado, más cuando lo preparan en casa. Es lo mejor, igual que las enchiladas, tostadas, por decirle. Me gusta. Muchas gracias. Seguimos con el cuarto punto. ¿Algún juego que usted jugó en su niñez, en su juventud, y que ahora, hoy en día, ya no lo ve? Sí, jugaba uno cuando era muy niño, tenía como 8 años. No sé si ahora le dicen bolitas, canicas. En mi tiempo le decíamos bolitas. Pues cuando yo estudiaba, en mi época estudiaba, siempre llevaba mi bolsa de canicas. Y siempre íbamos apostando un poquito de canicas ahí en la hora del recreo. Pues era nuestra diversión, aparte de jugar fútbol, con las canicas. Hubo un día que yo llevé un bote de canicas y a la hora del receso, pues mis compañeros vinieron y me robaron esa cosa, el bote, y yo iba de buscarlo porque con eso me divertía más. Era mi obsesión tener todas las canicas y juntar. Muy bien, muchas gracias. Seguimos con el último punto y el más importante, que sería alguna leyenda o historia que usted nos quiera compartir el día de hoy. Pues fíjate que tengo una que, bueno, hace mucho tiempo me lo contaron mis abuelos, que anteriormente tenían ahí su ganadito, en su potrero, tenían caballos, todo eso, ¿va? Y en un momento me dijeron, ven, siéntate, hablemos. Y se me salió una historia. Me dijo, fíjate que una vez yo andaba ahí caminando por ahí alrededor de las 3 de la mañana, no tenía sueño, no andaba cansado, decidí ir a ver mis caballos. Y en ese momento dice que saliendo, llegando al potrero, a la puerta, salió y vio a una imagen ahí a lo lejos. Una persona, no sé si era persona o solo era su imaginación de él, pero dice que al intentar acercarse no se miraba, no tenía rostro, simplemente una persona así, una silueta, que en ese momento pues no sabía qué era. Pero dice que se acercaba más y más y más, pero mientras se acercaba, él se alejaba. Pero en un momento dice que se echó a correr y cuando ya casi llegaba a agarrarlo, desapareció. Y eso pues bueno, para mí es algo que me asustó de niño, ¿va? Sí, tuve eso en mi memoria por, no sé, unos cuantos meses, no podía dormir sin imaginarlo al salir al baño o algo así. Y para mí esa es una historia que sí me aterró en ese momento. Qué relato tan interesante, la verdad. Algo que quiera añadir más a su leyenda o a su historia, que se nota que es demasiado interesante. Una cosa que me intriga bastante es de que, ¿cómo es eso de que usted no podía dormir o que no tenía la mente en paz por lo que le contaron? Pues fíjate que yo me traumé un poquito por eso, porque mi abuelo decía, si no hacías tal cosa o si no quemabas esto para ahuyentar esa silueta. Y bueno, como yo era un niño no sabía que eran esas cosas de quemar esos inciensos para que desapareciera el mal espíritu, todo eso. Pues se me quedó en la mente simplemente la imagen. Me contó que cuando uno salía al baño, como el baño estaba cerca antes, bueno, no se le decía baño, se le llamaba excusado antes porque era de madera. Y bueno, uno salía, normal, pero dice que como estaba la parte del potrero, uno salía, lo miraba, o a veces con la mente jugaba y por el temor que uno tenía, se lo miraba ahí de frente o a la par le salía, o a veces sentía que alguien a la par estaba de él y le agarraba ese miedo. Pero a mí me traumó más porque no sé si lo logré ver una vez o simplemente fue mi miedo, que ya no podía, ya no dormía bien
siempre lo miraba cuando apagaban las luces. Y la verdad, pues, ese fue un poquito más de mi trauma, la verdad, hasta que me quemaron esos inciensos para que se alejaran. Hasta ahí pude dormir después de cuánto tiempo. Muchas gracias por tu tiempo. Con esto concluimos la entrevista. Nuevamente le agradezco por compartirnos parte de su vida o parte de sus experiencias, ya sea personales o infantiles. Y damos por concluida la entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias por invitarme a este lugar. Fue agradable conocerlo y muchas gracias. Gracias. Daremos continuación a parte del video en donde se hace una narración a la leyenda que se nos contó dentro de la entrevista. Esta leyenda más que todo se puede titular como el hombre de negro o la silueta negra. Esta leyenda o esta historia, más que todo urbana o rural, está ubicada en comunidades rurales de muchos municipios dentro de Guatemala. También se puede ubicar en Cobán, la ciudad de Cobán, Alta Verapaz, en municipios cercanos como Chamelco, Tactic, entre otros. Primeramente, lo que se nos cuenta dentro de la entrevista, se nos dijo que este personaje, más que todo, tiene protagonismo o se manifiesta, más que todo este ente, se manifiesta en lugares solitarios, se manifiesta en los potreros, en las fincas, en los campos libres. Es aquí en donde este enigma, este espíritu, se manifiesta entre las personas, dependiendo de la situación de la misma. Dentro de la entrevista se nos contó que el abuelo del entrevistado, un día o una noche más que todo, él pues no podía dormir, él no tenía sueño, y como él tenía ganado, tenía animales, él pues fue a ver qué es lo que pasaba, a ver si todo estaba bien, si todo estaba en orden. Como no tenía sueño y era de madrugada, él decidió por voluntad propia caminar e ir a ver qué es lo que, pues si todo estaba bien, si los animales pues qué es lo que tenían, si estaban descansando o qué estaban haciendo. Es aquí en donde se nos cuenta dentro de la historia que se le presentó a un ente espiritual a la hora de entrar al potrero. Es aquí en donde él nos cuenta que a la hora de que su abuelo entró o quiso entrar al lugar de los animales, dice que a lo lejos pues pudo observar a un ente, a un ser con forma de hombre, pero que estaba vestido de negro. Tal vez no vestido de negro, pero como era de noche, se miraba que no tenía ropa blanca, sino que era solo una silueta de color negro. Y es aquí en donde a la hora de querer entrar a dicho lugar o a dicho espacio, él cuando entró, esa silueta más se alejó. Se nos cuenta que él por su edad avanzada pues no podía observar con exactitud, con precisión, si era una persona que estaba caminando en su terreno, o era un ente espiritual lo que estaba viendo, o solo era parte de su imaginación. Bueno, en la entrevista se nos contó que él pues entre más se acercaba a este ente o este enigma, más se alejaba. Entonces pues él no pudo hacer nada tampoco, porque cuando uno está a esas horas pues uno siente un miedo por dentro. Entonces pues es mejor que, pues se nos cuenta también que él decidió regresarse a su casa, y luego tiempo después se lo contó a la persona que entrevistamos. Se nos cuenta también que parte de la historia o parte del cuento, esta leyenda, más que todo no es muy conocida, pero sí se presenta en comunidades rurales, en comunidades urbanas, poco, pero sí se manifiesta, y las personas que lo han vivido afirman haberlo visto, haber experimentado esa experiencia de que algo los está viendo o cosas así. Este cuento o esta leyenda más que todo se ubica en las comunidades rurales, ya sea de Cobán, de Tactic, de Carchá, de Chamelco, de otros municipios también, como lo es en las comunidades de Panzós, Alta Verapaz o Baja Verapaz. Es aquí en donde también se manifiesta este ente espiritual, en donde eso fue lo que nos contó en la entrevista. Y más que todo, dentro de la leyenda, el ente espiritual más bien no se viste de negro, sino que él en sí es de negro, y solo se manifiesta durante las noches. Se manifiesta cuando una persona pues está enojada y no quiere dormir y se va a caminar solo, ya sea en un campo o en algún potrero o en la calle misma, alguna solitaria. Se manifiesta con personas las cuales no están bien emocionalmente y que más que todo están enojadas, ya sea con su familia o con alguna otra persona. Más que todo se manifiesta cuando uno está mal emocionalmente. Muchas gracias.